Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar que te voy a pedir que vayas un poco a tu memoria. Si eres oyente de este podcast que lo llevas oyendo un rato, te habrás acordado, si te lo recuerdo yo sobre todo, de algunos de los episodios en los que he hablado del tema del alojamiento. Te he contado, por ejemplo, los 3 meses de fianza que son necesarios, te he contado algunos de los problemas que he podido tener yo personalmente con mi alojamiento, los problemas de ruido, problemas de ducha, problemas de, en fin, una serie de cosas. Y también hemos comentado que el tema del alojamiento en algunas de las regiones de Suiza, pero por supuesto aquellas en las cuales hay más desarrollo económico y más probabilidad de tener, digamos, un empleo, pues son zonas, como se llamaría en España, tensionadas, es decir, que hay muy pocas vacantes. De hecho, la tasa de vacante, es decir, la proporción de apartamentos que están en el mercado del alquiler, que están disponibles, que no tienen ningún inquilino, se sitúa alrededor del 1%, estoy redondeando mucho, pero se sitúa alrededor del 1%, por ejemplo en la zona de Zúrich, por ejemplo también en la zona del arco lemánico este que tantas veces menciono, entre la ciudad de Ginebra y la ciudad de Lausana y toda esta parte del croissant del lago alemán. Lo cual significa que los propietarios de inmuebles y las inmobiliarias en sí tienen mucho poder porque claramente las personas tienen dos miedos principales. Uno, el hecho de que cuando estás buscando otro apartamento estás luchando, tu dossier está luchando contra aquel de muchos otros candidatos, con lo cual necesitas hacer todo lo posible para que la inmobiliaria, pues para gustarle, ¿no? Y para que te escojan a ti, como cuando se escoge al Pikachu, Pikachu te elijo a ti, pues inquilino te elijo a ti. Lo cual significa que se permiten algunas prácticas, no diría denigrantes, pero sí diré abusivas. Por ejemplo, una de las cosas que se permiten es que como se sabe que el apartamento o la casa, pero bien, hablemos de apartamentos, como se sabe que el apartamento se va a alquilar sí o sí, simplemente las visitas pues se organizan un día en concreto y ese día en concreto, si estás lo ves y si no estás no lo ves, porque de todas formas se sabe que de las personas que van a irlo a ver, más de uno y más de dos y más de tres van a echar su dossier, van a pedir, ¿no? Van a candidatarse a ese apartamento, con lo cual, ¿para qué molestarse en hacer varias visitas y acomodarse a los diferentes inquilinos candidatos si se sabe que abriendo una media hora, una hora, venga, seamos generosos, 2 horas, un día concreto, a la hora que mejor te venga, pues ya el apartamento en sí va a encontrar inquilino. Otra cosa que te comenté en aquel episodio, en el de los 3 meses de fianza, es que si te vas de tu apartamento actual antes de que termine el contrato, es decir, tiene una fecha una vez al año, si te vas antes de esa fecha en el año, eres tú el que tiene que organizar el hecho de organizar de encontrar otro inquilino que retome ese alquiler, con lo cual significa que eres tú el que le hace todo el trabajo a la inmobiliaria porque tú luego le tienes que presentar candidatos. Entonces, mi experiencia con respecto a esto es que, bueno, pues lo primero, las inmobiliarias abusan bastante facturando cosas ilegales. Por ejemplo, cuando uno entra en un apartamento y entonces ellos les tienen que preparar el contrato de alquiler, ¿no? La inmobiliaria te prepara un contrato de alquiler para que tú lo firmes bien. La mayor parte de las inmobiliarias factura esta preparación de contrato de alquiler y se la factura al inquilino. Esto es algo que, por supuesto, es ilegal porque la inmobiliaria en sí ya se remunera de un porcentaje de lo que cobra de los alquileres. El método de remuneración de una inmobiliaria es que tienes un propietario que pone en alquiler un apartamento, en general suele ser un bloque de apartamentos todo el edificio, la inmobiliaria se encarga de la gestión, cobra los alquileres y de esos alquileres que cobra se queda un porcentaje para remunerarse, con lo cual no tiene ninguna base legal el facturárselo también a los inquilinos cuando entran. Cuando el inquilino se va, antes de este periodo en el cual... fecha de aniversario, disculpa, que me costaba encontrar la palabra. Antes de esta fecha aniversario, cuando el inquilino se va, pues como acabo de decir, le hace todo el trabajo a la inmobiliaria, buscando inquilinos, organizando las visitas, organizando los dosieres y mandándoselo a la inmobiliaria. Bien, pues otra práctica que les encanta hacer es cobrar unos gastos de gestión por resiliación anticipada del contrato. Cuando digo que, primero, ellos ya se remuneran con respecto, sobre la base de un porcentaje de lo que cobran de cada alquiler. Segundo, se están asegurando de que no hay ningún tipo de agujero en que cada mes van a seguir cobrando porque el día que tú te vas llega el siguiente. Y tercero, le has hecho tú todo el trabajo. Es decir, están trabajando aún menos, quiero decir, que si ellos se tuvieran que poner manos a la obra, a poner anuncios en internet y hacer las visitas, con lo cual no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, esto es un poco para el contexto, ¿no? Para hacer un poco el enlace con esos episodios en el pasado en el que he hablado del alojamiento y de mis problemas personales, ¿por qué no decirlo? Bien, pues sucedió que yo me mudé, y por eso hablamos de los 3 meses de fianza hace unos meses. Yo me mudé
Y me mudé principalmente por un motivo, y es que no estaba para nada a gusto en el apartamento en el que estaba anteriormente, porque había una serie de problemas. Desde que entré, había problemas de ruidos, desde que entré había problemas de robos incluso, ¿vale? Los paquetes los robaban. Los paquetes que se suelen dejar aquí en Suiza, abajo en el portal, detrás de una puerta, pues algún vecino los estaba robando y no se sabía quién y no hacían nada por evitarlo, a pesar del montón de denuncias en la policía, obviamente anónimas, que había. También teníamos unas historias con un trastero que ahora mismo no vamos a entrar en detalles. Y también, y este es el punto más importante desde un punto de vista legal, había problemas con la ducha. Y es que simplemente el agua caliente de la ducha no funcionaba. Aquello era un festival del agua caliente y el agua fría. Bien, pues esto por supuesto uno llega y pues lo que se hace siempre es señalárselo a la inmobiliaria que te dice que lo va a arreglar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estuve pues 1 año y medio en este apartamento. No lo arreglaban, entonces bueno, pues primero llamadas, luego mails, luego cartas certificadas. No lo arreglaban. Obviamente lo estaban intentando arreglar, pero en fin, a mí lo que me importa no es lo que estén intentando hacer, sino el resultado final, porque yo mientras tanto estoy viviendo en un lugar en el cual no funciona, ¿no? Y bueno, ya cuando me di cuenta y acepté la realidad de que esto no lo iban a arreglar, pues decidí irme. Y al irme, pues efectivamente me cobraron estos gastos de resiliación anticipada. Pero yo, bueno, pues me dije, vamos a ver, esto ha atentado a mi dignidad y necesito, desde un punto de vista psicológico, pero también de justicia social, necesito hacer algo. Con lo cual, lo que hice fue, una vez yo ya me hube ido y habíamos arreglado todos los saldos de lo que les debía, el inventario de salida, un papel firmado en el cual atestiguaban, ¿no?, que no había ningún tipo de defecto en el apartamento que yo dejé y que por tanto yo quedaba liberado de toda obligación, les volví a hacer una carta certificada, ya conociendo cuáles eran mis derechos, diciendo que este tema del agua concretamente, pero también los demás, pero sobre todo el del agua, era algo que era un defecto en el objeto, ¿no? Un defecto en el objeto que yo estaba alquilando y que por tanto les pedía por favor que me hicieran algún tipo de gesto, algún tipo de reducción de alquiler retroactiva durante todo el periodo en el cual el defecto estaba presente. Y el periodo en el cual el defecto estaba presente era concretamente toda la duración de mi alquiler. Esta carta, por supuesto, como todas las demás, quedó sin ningún tipo de respuesta. Con lo cual, lo que hice fue entrar a la Comisión de Conciliación. La Comisión de Conciliación es un organismo que se ocupa de las disputas entre inquilinos y propietarios o gestores de inmuebles, que es competente hasta 5.000 francos. Con lo cual yo me dije, bueno, como yo no creo que pueda pretender a más de 5.000 francos, vamos a ir a la Comisión de Conciliación. En la Comisión de Conciliación, que es en el caso de Lausana algo que está organizado por la Prefectura de Lausana, yo envié toda la documentación, todas las pruebas, todos los mails, cartas de los vecinos también diciendo que yo no era el único que tenía el problema, etcétera, 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 y me convocaron. Me convocaron y cuando me convocaron, entonces en ese momento también obviamente convocaron a la inmobiliaria y empezaron a reaccionar. Empezaron a explicarme que lo sentían mucho y que me ofrecían una X cantidad de dinero por que yo retirara este procedimiento que tenía abierto en la Comisión de Conciliación. Huelga decir que por un lado lo que me estaban ofreciendo era ridículamente poco y por otro lado yo quería ir hasta el final porque yo quería que una tercera persona me dijera tienes razón y poder cerrar capítulo. Sí, hay una parte psicológica muy importante en esto. Bien, pues llegó el momento de la Comisión de Conciliación y efectivamente pues se me ha dado la razón. Y la Comisión de Conciliación lo que intenta primero, antes de entrar en ningún tipo de cosa complicada, es que las dos partes pues concilien, ¿no?, que encuentren un acuerdo. Y entonces pues con un poquito de ping-pong acabamos llegando a un acuerdo económico. Un acuerdo económico en el cual a mí me van a pagar una cierta cantidad y yo cierro el procedimiento. Podrían haber pasado otras cosas. Podría haber pasado que no llegáramos a ningún acuerdo, en cuyo caso nos podrían haber impuesto algo, o aún peor, o mejor, depende, podría haber sucedido que la Comisión de Conciliación se declarara no competente sobre este tema porque, bueno, pues porque o no conseguíamos realmente llegar a nada o porque realmente se estimaba que esto superaba los 5.000 francos. Y en ese caso habríamos tenido que subir una instancia más al Tribunal de los Alquileres. Ya digo que, aunque no estoy completamente satisfecho con el resultado porque me parece que es ridículamente poco lo que me han ofrecido teniendo en cuenta que he estado 1 año y medio viviendo en una casa en la cual realmente jamás me pude sentir en casa,
encuentro que, bueno, el equilibrio, ¿no?, entre el esfuerzo que tenía que poner y el resultado, pues he encontrado un equilibrio en este punto, en el cual se me ha dado la razón, se me ha dado más de lo que me ofrecían y yo puedo cerrar capítulo. Por otro lado, además, y esto es conocido, digamos, en cualquier negociación, si ninguna de las dos partes está satisfecha, es en general un buen indicador de que se ha encontrado un acuerdo que es relativamente justo. Así que teniendo en cuenta todo esto, lo voy a dejar aquí. Simplemente te quería contar esto. Pues una vez más, en las tensiones que hay en el mercado inmobiliario del alquiler en Suiza, sobre todo en las zonas estas tensionadas, por reutilizar, insisto una vez más, términos que se emplean en España, también te quería comentar que aunque mucha de la normativa está muy a favor de los propietarios y de las inmobiliarias, es importante como inquilino que no te dejes hacer, que no te dejes pasar por encima, porque si todo el mundo se deja pasar por encima, ellos van a seguir abusando. A mí, esto no lo he comentado, pero lo voy a comentar ahora mismo, cuando me fui, me quisieron cobrar estos gastos de resiliación anticipada. Yo no pagué la factura. Cerré la boca. Me mandaron un recordatorio de factura con amenaza de inscribirme en el registro de morosos y les mandé un simple mail diciéndoles: escuchen, no hay ninguna base legal para esto, esta factura no es debida y no la voy a pagar. Y desde entonces no me han vuelto a decir nada. Es decir, que tenía razón. El si cuela, cuela, y si no me la... Esa es la filosofía. Entonces, bueno, pues digamos que entre todos los inquilinos, también tenemos un pequeño papel que interpretar para ayudar a más o menos controlar este tema de los alquileres. Sobre todo porque la base del cálculo de la mayor parte de los alquileres se suele hacer sobre la base de la tasa hipotecaria, que es un dato estadístico que la Oficina Federal de Estadística calcula sobre la base de las tasas de interés de las hipotecas que se han dado en el último periodo, y esto más o menos se utiliza para indexar los contratos de alquiler. Y entonces esta tasa, por primera vez en muchísimos años, ha vuelto a subir, lo cual significa que muchísimos contratos de alquiler que se han estado firmando en los próximos años van a subir. Aparte de que ya iban subiendo de forma orgánica, ahora van a subir además de forma, digamos, normativa y estadística, de forma indexada. Entonces, bueno, pues cualquier pequeño gesto que se pueda tener para intentar contener esta subida de precios en esta época inflacionaria, pero en general es una cuestión de principios, insisto, pues bueno será. En fin, en mi cabeza estaba muy claro todo lo que te quería comentar. No sé si la tuya te ha quedado muy claro, pero ya sabes que tienes unos métodos de contacto estupendos, así que si tienes cualquier pregunta o quieres que abunde en algo más, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo. Por lo demás, espero que te haya resultado entretenido y curioso esto que te comento, y te deseo simplemente que pases un muy buen resto del día y hasta muy pronto. Un saludo muy fuerte. Adiós.